Fíjese que durante estos días el Congreso despachó un proyecto que regula a trabajadores de empresas de plataformas digitales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es una ley que regula el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales, iniciativa ingresada en mayo del año 2020, frente a la falta de regulación, en este tipo de compañías que predominan en los rubros de principalmente delivery y transporte. ¿Cuáles son los alcances de esta ley? ¿Qué tan beneficiosos son? Se lo preguntamos a Carla Vargas, abogada de la Universidad Central, y de Rojas, abogada, la tenemos acá en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por recibir nuestro llamado. A ver si podemos hablar un poco de esta ley, ¿no? Que por lo menos pretende regular algo que se ha ido, sobre todo con la pandemia, masificando, ¿no? Este tema de estos trabajos, podríamos llamarlos digitales, y que no tenía mucha regulación, ¿no? A ver si podemos hablar un poquito de eso. Bueno, es del caso mencionar, antes de explicarle un poco los alcances de la ley, que existen más de 300.000 personas trabajando en estas aplicaciones, ya sea de plataformas digitales, Rappi, puede ser Cabify, y entre otras. Entonces, ¿qué pasó? Nos vemos en la obligación de regularizar esta forma o esta relación jurídica que puede existir esta dentro de estas empresas de plataformas digitales y trabajador, que podríamos denominarlo como trabajador de estas empresas digitales. Entonces, un grupo de diputados despachó e inició este proyecto de ley con la finalidad de regularizar este régimen jurídico, ¿ya? Para que estos trabajadores no se queden como en el desmedro de ninguna aplicación o de legislación vigente. Entonces, como bien nos vimos en la necesidad de incorporar esta ley. ¿Y qué es lo que se hizo primero con este proyecto de ley? Se definió lo que es una empresa de plataformas digitales que presta servicio, ¿ya? Me dice que estas son estas empresas, dice que son todas aquellas empresas que administren o gestionen un sistema informático o de tecnología ejecutable en aplicaciones móviles o fijos que permitan que un trabajador de plataformas digitales ejecute servicios para los usuarios de dicho sistema informático o tecnológico. Y también vino a definir lo que se entiende como trabajador de plataforma digital. Y dice que son todas aquellas personas que van a ejecutar este servicio, ya sea por cuenta propia o ajena, solicitados por un usuario a una aplicación administrada y gestionada por una empresa de plataformas digitales de servicio, ¿ya? Entonces, primero nos dio las dos grandes definiciones en cuáles vamos a entender como empresas de plataformas digitales de servicio, cuáles están encasilladas y cuáles van a ser los trabajadores, porque anteriormente eso no estaba determinado por la ley. Eso incluye también, por ejemplo, en el caso estoy pensando lo del que trabajan en delivery, ¿no? ¿Los propios repartidores también entran dentro de esa figura? Todos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algún pedido de plataforma digital, el chico que nos va a dejar nuestro pedido a la casa, ellos van a estar todos dentro de esta plataforma digital, ya sea conductores, repartidores, de encomienda. ¿Por qué? Porque no había una regulación. Entonces, ¿qué busca esta ley? Es garantizar derechos mínimos para estas personas, ¿ya? Porque, como bien sabemos, ellos estaban casi en un lado oscuro, o sea, no había regulación, nadie se preocupaba de ellos, ¿ya? Entonces, lo que busca esto es, primero, se va a entender que es un trabajador dependiente o independiente, porque pero sí, por ejemplo, va a haber trabajadores dependientes e independientes, y el trabajador va a elegir de qué forma trabaja. Entonces, ¿qué viene a establecer esta ley? Viene a establecer garantías mínimas. Primero, cuáles son las acciones que debo ejecutar, celebrar un contrato de trabajo, establecer una cantidad de horas máximas para poder trabajar, y además establecer esta cantidad, cuáles va a ser, por ejemplo, como estas personas trabajan no como una jornada laboral como común o ordinaria que nosotros conocemos, ellos pueden trabajar por turno, o sea, trabajan por horarios. Entonces se le va a pagar, y esta hora va a tener un sueldo, o sea, va a tener un monto determinado, porque antes ellos trabajaban, por ejemplo, por hacer el transporte de pasajeros de un domicilio a otro, ¿cierto? Entonces ellos solo cobraban la tarifa. Ahora no, ellos van a tener determinadas las horas y cuál va a ser el monto que se van a pagar esas horas. Antes eso no existía. Carla, ¿a cuántos trabajadores va a beneficiar esta ley? Alrededor de, yo he visto como
como cuántos trabajadores trabajan dentro de esta aplicación, quizás no hay un número exacto, pero aproximadamente son 300.000 trabajadores que están bajo la informalidad. Pero las empresas iban a estar obligadas a entregar el número de trabajadores, me imagino, ¿no? Sí, no, porque ahí va a haber una fiscalización, lo mismo cuando hay un trabajador sin contrato laboral o sin un trabajo, porque acá también puede trabajar a honorarios, ya, ahí va a haber una fiscalización por parte del Estado que esté cumpliendo con la normativa. Pero ahí sería, claro, ahí sería 3 meses y después con contrato. Dependiendo los parámetros o las reglas que establezca la empresa, ¿ya? Pero claro, como nosotros conocemos, primero puede ser de 3 meses contrato indefinido, después un mes, después de los 3 meses contrato definido, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero explicar un poco también con estas leyes? ¿Qué va a garantizar a estos trabajadores? Va a garantizar primero que van a tener derecho de sobrevivencia, seguro de invalidez y sobrevivencia, se va a pagar el seguro de cesantía, se va a pagar seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. También va a haber la obligación de cotizar, ya va a haber seguridad social. Ya, y una de las cosas más importantes, que estas empresas de plataformas digitales van a estar obligados a entregar mecanismos de protección a sus trabajadores, ya sea de manera dependiente o independiente. Ya, o sea, por ejemplo, los cascos, rodilleras, todas las personas que no se andan en moto o en bicicleta, están obligados a entregar todo eso, estas medidas de protección, y además tienen que hacer una capacitación, para desarrollar adecuadamente este trabajo. Carla, pero a entregárselas, no a vendérselas ni ¿cómo se llama? Ni descontárselas del sueldo. Claro. Porque yo me acuerdo la polémica cuando antes de la pandemia a los chicos, los empaquetadores, les pasaban un peto, les pasaban una polera y se las descontaban en algunos supermercados. No. En este caso es obligación, porque ahora va a haber, antes no había un contrato o algo que regulara la relación de empresa digital con trabajador digital. Ahora lo va a existir, ya sea trabajador dependiente con un contrato de trabajo o un trabajador independiente con un contrato honorario. Pero dentro de estas obligaciones mínimas que me establece esta ley es entregar las medidas de protección a cargo del empleador. Sí, interesante lo que se plantea, porque finalmente, claro, viene a regular un negocio que es bastante lucrativo, que sobre todo en el mundo actual, principalmente la pandemia, donde mucho se pide por internet. Estoy hablando principalmente de los delivery, por poner un ejemplo, pero bueno, está también el tema de transporte, ¿no? Que se utiliza bastante, y que lo que decía Antonio, muchos de los delivery que comenzaron a trabajar tienen que costearse su propia mochila térmica, digamos, para llevar la comida. Sobre 30.000 pesos vale esa mochila. Claro. Y todos los implementos de seguridad, el casco. Seguridad, eso es importante. No. Ahora esta norma, claro, y además si sufrían algún accidente era por culpa de la persona que entregaba el servicio, ya, o sea, todos los gastos médicos corrían por costa de él. Ahora no, existe la obligación de que esta empresa digital, donde hay un contrato o un régimen jurídico que va a regular esta situación, que no estaba regulada. Yo quería señalar, como hablábamos un poco, que ha existido hasta el boom de las aplicaciones. En el año 2017 los ingresos de las aplicaciones generaron alrededor de 76 millones de dólares. O sea, es una cifra así abismante. Entonces, claro, ¿por qué no regulamos? Si esto ya existe, esta revolución digital ya existe, entonces, ¿qué tenemos que ir nosotros regulando? Regulando para que las cosas funcionen bien, para que los trabajadores se sientan protegidos, en caso de accidente, como lo dijimos, tienen la obligación de pagar un seguro de accidente. Si tienen una enfermedad profesional, obligación de pagar una enfermedad profesional. También si quedan sin trabajo, tener un seguro de cesantía. También si, por ejemplo, se va a despedir, que se establezca la causal de despido del trabajador, que sea avisado con 30 días de anticipación, cosa que no pasaba, ¿ya? Cosa que no pasaba hasta el día de hoy, y que no sigue pasando hasta que esta ley ya esté publicada, que esperemos que sea pronto. Carla, la pregunta del millón, dice que la sala del Senado respaldó por unanimidad las indicaciones realizadas por la Cámara, ahora solo falta un veto sustitutivo para que el texto sea promulgado. ¿Se promulga en este gobierno o en el próximo? Lo que pasa es que aquí se puso un veto presidencial, que la Cámara del Senado estaba sumamente de acuerdo, en cuanto a que no se había determinado el derecho de sindicalizarse y además el derecho de negociación colectiva, ¿ya? Entonces, por eso se vetó esta norma. En cuanto a la pregunta que usted me hace, la verdad es que yo creo que se va a promulgar para marzo.
porque los diputados querían como tomar como un receso quizá y después del 11 de marzo entonces seguir con la discusión para marzo. Esperemos que quizá pueda ser anterior, se hace antes, pero la idea da lo mismo de cuál gobierno sea, sino la idea es regular esta situación fáctica. No, pero mi pregunta va por otro lado, porque resulta que ¿qué pasa si este Congreso de ahora tiene todo listo, pero después viene un Congreso nuevo? Después está despachado. O sea, al estar despachado ya estamos listos. Claro, no, aquí viene la promulgación, donde el presidente tiene la facultad de vetar, tiene la facultad de vetar. Podría eventualmente el nuevo presidente vetar esta ley, quizás hacerle nuevas indicaciones, pero la idea que yo creo que está bastante completa dentro de lo que se podría haber esperado, entonces ojalá salga publicada, ojalá antes de este gobierno, quizás en este mes de febrero, porque por ejemplo si ya está todo aprobado, esta ley podría ser ley la próxima semana, pero ahí vamos a esperar cómo trabaja la Cámara de Diputados. Sí, interesante el tema. Nos preguntan acá que, por ejemplo, qué pasa con los taxis colectivos, que muchos están adheridos se tuvieron que adherir, que hace la fuerza, ¿no? En esta disputa con las aplicaciones de transporte. Me imagino, entran todos dentro de la dinámica, claro. Porque aquí habría una relación jurídica entre empresas de plataformas de servicios digitales y él pasaría a ser un trabajador de ejecución de plataformas digitales. Entonces, claro, él tendría que también se tendría que adherir a este contrato de trabajo, ya sea de manera dependiente o independiente. Y también, como le comenté en algún momento, aquí se va a pagar por la hora efectivamente trabajada, ya según lo que establece el artículo 44 del Código del Trabajo. Es decir, como bien saben, hay gente que tiene como otro trabajo, por ejemplo, soy guardia de seguridad y en las tardes hago Uber para incrementar mi entrada. Entonces, lo que yo hago, obviamente no voy a tener una jornada laboral como una jornada ordinaria, pero establecieron cuál va a ser el mínimo que se le va a pagar de esta hora que está trabajando, Oye, interesante tema que ojalá pueda tener luz verde pronto ya con la promulgación, ojalá dentro de las próximas semanas para tener, en definitiva ya el funcionamiento de una ley que se haga cargo, ¿no?, de una necesidad, creo yo, que era urgente, que era los trabajadores de estas plataformas digitales que abundan, son tan comunes, y que tú decías un dato bien interesante, Carla, la cantidad de plata que han ganado, ¿no? Y que sí, por supuesto, que efectivamente lo mínimo que hoy se pide, acorde a los tiempos también, es que puedan garantizar al menos ciertos derechos laborales para quienes están ejerciendo las funciones dentro de ella, porque finalmente así a lo lejos se ve como el negocio fácil, crea una plataforma y que el resto que funcione sola, ¿no? Y tú ganas. Claro, es parte de la revolución digital, que quizás nosotros siempre vamos un paso más atrás de la revolución en cuanto a lo legislativo, a lo jurídico. Entonces, quizás no sé si estamos tan atrasados, pero qué bueno que llegó esta instancia, este momento donde ya esperemos que sea ley pronto, donde se va a regularizar y garantizar derechos mínimos para los trabajadores, que ya era suficiente abuso quizás en cuanto a que tenían, por ejemplo, sufrían accidentes, enfermedades, se terminaba el contrato de inmediato. Entonces ahora no, ahora es distinto. Bueno, Carla Vargas, abogada de la Universidad Central, y de Rojas Abogado, conversando de esta ley de plataformas digitales que ya fue despachada, está esperando su promulgación. Carla, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Y bueno, si tienen alguna duda o consulta respecto a esta ley, pueden escribirnos a rojasabogados.cl. Ahí estamos dispuestos a contestar cualquier tipo de duda. Perfecto, Carla, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Adiós. Chao. Carla Vargas, abogada de la Universidad Central, de Rojas Abogados, algo... que nos comentaba esta ley, algo totalmente necesario, obviamente, acorde a los tiempos que estamos viviendo durante estos años, ¿no?